En esta oportunidad hablaremos del principio de igualdad procesal. Este principio tiene fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Esto es, que se tiene derecho a recibir igual tratamiento ante la ley, ante la autoridad. Y suponiendo ello, que no se establezca ningún tipo de discriminación ni por el sexo, ni por la lengua, ni por la raza, ni por la opinión política o filosófica. Ningún tipo de discriminación en ese trato ante la ley. Ya en materia procesal, Ronald Dworkin, citado por el profesor José Fernando Ramírez Gómez, considera que la igualdad procesal se traduce en la igualdad de las partes en el proceso. Y para que se logre la igualdad de las partes en el proceso, será necesario que se ofrezcan medios de ataque y de defensa jurídicamente equiparables. Esto significa que tanto la parte demandante como la parte demandada puedan tener esa igualdad de oportunidad en la defensa de sus intereses. Ya para la Corte Constitucional en Colombia, esa igualdad procesal o la consecución de ese principio de igualdad procesal solamente será posible con el establecimiento de diferencias a favor de personas o de grupos de personas en situación de desigualdad por sus especiales condiciones de marginamiento, discriminación o debilidad manifiesta. Y para lograr la consecución del principio de igualdad procesal, pues se han establecido figuras en la ley y en el ordenamiento. Dentro de esas varias figuras encontramos nosotros, por ejemplo, una figura de la que se hace uso en muchas ocasiones cuando las personas carecen de los medios económicos para poder atender los gastos y todo lo que implica el trámite de un proceso como el proceso civil. Esa primera figura es la del amparo de pobreza, figura que hallamos regulada por allá en el artículo 151 del Código General del Proceso, que le va a permitir a aquella persona que va a actuar como demandante o que en otros casos va a actuar como demandada para poder solicitarle al juez civil la concesión de ese amparo de pobreza que le va a permitir, entre otras cosas, poder contar con la asistencia de un abogado que no vaya a tener que incurrir en el pago de honorarios para ese abogado, que no tenga que incurrir en el pago de cauciones, de honorarios de auxiliares de la justicia, de costas procesales, en fin. Para lograr la concesión del amparo de pobreza, pues tendrán que reunirse o cumplirse con los requisitos que establece para el efecto el Código General del Proceso. ¿Qué permite ese amparo de pobreza? Pues no solamente poder atender ese proceso contando con una adecuada defensa técnica de los intereses, sino también la posibilidad de no verse expuesto, de no sentirse, digámoslo así, en inferior de armas frente al contrincante. Un ejemplo de cómo operaría la figura sería de aquella situación en la cual una persona que se dedica a las entregas o a los domicilios en su motocicleta causa daños o genera en un accidente de tránsito perjuicios en un bien de un valor considerable. Y supongamos que ese valor es de mayor cuantía, supera los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y esto implica que ese proceso de responsabilidad patrimonial se adelante ante un juez civil de circuito. Si esta persona, el dueño de esa motocicleta, cuyo único activo es esa motocicleta, apenas si tiene para atender los gastos de su subsistencia, ahora va a ser demandada para indemnizar, imaginémonos, 500 millones de pesos o 200 millones de pesos, pues no va a tener con qué solventar los honorarios de un abogado. ¿Qué puede hacer esa persona a la que están demandando en ese proceso de responsabilidad civil? Solicitarle al juez la concesión del amparo de pobreza para que un abogado pueda defender sus intereses, pueda alegar todas esas circunstancias que le puedan inclusive llegar a exonerarse de indemnizar, porque con éxito alegó la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero, en fin. Otra figura, otra figura que se crea en virtud del principio de igualdad de las partes
es la del curador ad litem. Es esa posibilidad que tienen las personas que establecen los artículos 55 y 108 del Código General del Proceso, entre otras disposiciones, para que, por ejemplo, aquella persona a quien se está demandando y de quien se desconoce su domicilio, paradero o residencia, pues pueda lograr la defensa efectiva de sus intereses en ese proceso, aun cuando no está presente. Imaginémonos que se trata de un señor a quien le surgió una oportunidad de trabajo en el exterior, se fue para Honduras, para Guatemala, en fin, y resulta que aquí en Colombia ahora se le está demandando una obligación o mejor, se le está reclamando un derecho de crédito porque hay una obligación impagada. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta la demanda, el acreedor demandante a través de su apoderado hace mención a que se desconoce el domicilio o el paradero de la persona demandada, del deudor, pide por tanto el emplazamiento, este se lleva a cabo, se surte el emplazamiento y ahora que transcurre el término de los 15 días para que la persona comparezca a recibir su notificación, pues no comparece. En ese caso, el juez civil designa un curador ad litem, que es un abogado, que se encargará no solamente de notificarse por ese demandado, sino también de ejercer el derecho de defensa de ese demandado. Y supongamos nosotros que la obligación que se está reclamando se hizo exigible hace más de 10 años y hasta ahora se reclama. Pues en ese caso podemos ver que el curador ad litem podría con éxito alegar en favor del deudor demandado la excepción de prescripción extintiva, logrando con ello el triunfo en el proceso. Una tercera figura que se crea en virtud del principio de igualdad procesal podría ser el de la posibilidad de contar con la asistencia en la defensa de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho reconocidas por el Estado colombiano. Por allá la ley 2113 del año 2021 permite que los estudiantes de derecho que cumplan con las condiciones de esa ley puedan actuar en representación de otras personas, por ejemplo, de escasos recursos económicos o que cumplan los demás parámetros exigidos en esa ley. De modo que en este caso, aquel que no tiene cómo reclamar una obligación a su favor, imaginémonos que el asunto sea civil, porque esos estudiantes pueden actuar en algunos asuntos penales, en algunos asuntos administrativos, en algunas acciones constitucionales, en fin. Pero imaginémonos que en este caso se trata de una acción civil. Aquí de lo que se trata es que una persona pueda obtener el pago de una obligación que ni siquiera consta en un documento escrito. Pues en ese caso sería menester tramitar un proceso declarativo especial, que es el proceso monitorio. Pero esta persona, pues la verdad, no tiene conocimiento de cómo hacer eso, cómo reclamar, cómo pedir al juez. Pues puede acudir a un consultorio jurídico y la ley 2113 va a permitir que ese estudiante de consultorio pueda presentar la demanda y pueda ejercer la representación de ese usuario para obtener esa obligación, el pago de esa obligación que se reclama. En asuntos civiles, pues en la ley 2113, como lo venía haciendo la ley 675 del 2001, pues establece competencia para esos consultorios en los mismos asuntos en los que el juez civil es o conoce en única instancia, esto es hasta por 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En otros casos será hasta 50 salarios mínimos legales y en otros casos habrán otras reglas, pero lo importante aquí es saber que esa posibilidad de contar con la asistencia de un estudiante de consultorio jurídico permite la consecución del principio de igualdad de las partes en el proceso. Otra figura, o mejor, otras figuras que desarrollan el principio de igualdad procesal son algunas presunciones como la presunción de inocencia del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, en virtud del cual toda persona se presume inocente en materia penal hasta tanto no se le declare judicialmente culpable. Otro ejemplo, otra manifestación del principio de igualdad es el de la presunción de culpabilidad en casos de responsabilidad patrimonial por actividades peligrosas, establecida por ella en el artículo 2356 del Código Civil. Otras figuras que materializan también este principio de igualdad son las
facultades inquisitorias o los poderes de oficio que tiene el juez civil para, por ejemplo, eh, no tener límite de preguntas en los interrogatorios, toda vez que esta facultad se establece para que el juez pueda lograr el adecuado esclarecimiento de los hechos y llegar a la verdad probable. Otro ejemplo o otra figura que se crea en virtud del principio de igualdad procesal es la de la distribución de la carga de la prueba que establece el artículo 167 del Código General del Proceso, que le permite al juez civil distribuir la carga de la prueba o asignarle esa carga de demostrar o de probar el hecho a aquella parte que se encuentre en mejor situación para probar porque, por ejemplo, tiene una cercanía con el material probatorio y esto se puede ver en casos complejos como los de responsabilidad médica y otros más. Con estas breves descripciones, con este breve tratamiento, espero poder haber dado alguna luz acerca de cómo opera y cómo se aplica el principio de igualdad procesal. Nos vemos entonces en otro video.